Audio. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jimena Romero. Yo voy a darles una pequeña introducción. El día de hoy vamos a ver lo que es el plan de cuentas, destinos fijos y puntos de facturación. Como había indicado Joana, el plan de cuentas es un sistema organizado de clasificación y codificación de todas las cuentas que nosotros vamos a utilizar para registrar y clasificar las transacciones financieras de la empresa. Ya. El plan de cuentas es la columna vertebral de la contabilidad, porque gracias a su buen diseño y estructura, el movimiento contable será registrado de forma correcta. Cabe recalcar que es vital importancia que la persona encargada de la configuración y diseñar el plan de cuentas tenga suficientes conocimientos contables. De esta forma se podrá asignar correctamente los códigos y los atributos que posee cada cuenta para ser utilizados dentro de nuestra contabilidad. Como tenemos el conocimiento, se divide en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En realidad, nuestros activos son los bienes que posee la empresa, como por ejemplo el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Los pasivos son las obligaciones o deudas que tiene la empresa, como por ejemplo las cuentas por pagar, préstamos, etc. El patrimonio es la diferencia de estos dos, la cual refleja la situación de la empresa. Los ingresos son los obtenidos por la empresa, por ejemplo, las ventas. Otro ingreso que podemos tener son intereses, y los gastos son los realizados por la empresa, como por ejemplo salarios, arriendos, servicios básicos, etc. Con esta breve introducción, vamos a pasar a mostrar en el sistema la estructura del plan de cuentas. Ya, como lo pueden ver ahora en pantalla, tenemos nuestra pantalla para configuración del plan de cuentas. Una vez que nosotros hemos instalado el sistema, este es nuestro primer paso, la configuración de este plan de cuentas. ¿Sí? Esto generalmente nos... Perdón un segundito. Ya, perdón. Entonces les decía, esto es lo primero que en conjunto con el contador nosotros esto estructuramos y le vamos dando las características que vamos requiriendo. Entonces, dentro de nuestro menú de contabilidad, configuración, tenemos la opción de plan de cuentas. ¿Sí? Esta es donde vamos a poder ubicar este plan que fue migrado previamente. ¿Ya? Vamos a tener lo que nos acaba de indicar Jimena, lo que es el activo y dentro del activo todas las opciones disponibles, que esto puede variar según el criterio contable. Lo que queremos enfocarnos en este caso es el que nosotros podamos crear cuentas adicionales o modificar cuentas que ya existan con tal vez algún otro nombre o crear nuevas opciones a un nivel menor. ¿Sí? Entonces, vamos a tener como dos secciones. La primera para poder buscar códigos o cuentas a través de nombres que ya existan y en la parte inferior la opción de poder crear nuevas opciones. ¿Sí? En la parte inferior vamos a tener como a manera de árbol todas las opciones disponibles para verificar en el nivel en que nos encontramos o qué está dentro de A o B nivel. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener la primera sección que es activo, que está en su nivel 1, luego las cuentas de corriente, que sería su nivel 2, y dentro de corriente las de efectivo, activos, etcétera, ¿sí? Que sería nuestro siguiente nivel, ¿sí? Y de esta forma, así sucesiva, vamos a poder ubicar todas las opciones y todas las cuentas que actualmente las disponemos y a partir de estas podemos crear nuevas configuraciones, ya sea para editarlos, para eliminar, y la eliminación la podremos realizar únicamente cuando la cuenta no haya sido utilizada en ninguno de los modos, ¿sí? O a manera de asiento manual no se haya utilizado, aún si estas fueron anuladas, ¿sí? Si es que no tienen ninguna de estas transacciones, se van a poder eliminar las cuentas sin inconvenientes. Entonces,
Cuando yo tengo ya establecidas qué cuentas se visualizan o sobre qué cuentas quiero trabajar internamente, tengo dos opciones. En la parte superior, para que tenía la opción para crear o digitar directamente los códigos que necesito, lo puedo realizar. Inicialmente colocando la ruta o los códigos o los niveles que necesito para llegar a la cuenta o al nivel que voy a crear en este momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar o tener opciones ya precreadas. Estos datos guardados nos da propiamente el navegador, pero yo puedo ir agregando según la necesidad, tanto en códigos de cuenta, nombres de cuentas, los niveles, sí que están predefinidos, los niveles que necesitamos, y el tipo de cuenta, si es el activo, el pasivo o el patrimonio, ¿sí? En este caso en particular, tenemos un plan que está en 5 niveles. Entonces, todas mis cuentas deberán mantener esa estructura y solo las del último nivel, que en este caso es el quinto, yo podré utilizar en todos los módulos. Es decir, si hago un asiento manual, como si hago un cobro de clientes, las cuentas que se van a visualizar y yo voy a poder utilizar van a ser solamente las del último nivel. ¿Sí? Y deben mantener esa estructura específicamente. Quiere decir que si yo creo a un nivel 4, se va a agregar directamente al nivel o en la misma sección de todas las cuentas del nivel 4, aun si yo quise ingresarle o ponerle dentro del nivel 5. Y eso tendremos que irlo revisando constantemente. ¿Sí? Esta es una de las opciones. La siguiente opción o una de las que se puede utilizar constantemente, digamos, es la de tomar nuestro último nivel o nuestra cuenta de último nivel y sobre esa editarla para crear nuevas opciones. Entonces, por ejemplo, yo sé que en nuestro árbol está en la cuenta del activo, corriente, efectiva, en las de cajas, quiero agregarle una nueva cuenta de X cuenta, ¿sí? Y yo tengo ya cuentas previamente creadas. Entonces, lo que hago es seleccionar la última y en la parte superior se va a precargar. Y lo que necesito es modificar su último nivel, ¿sí? Al número o de cuenta que necesite, el nombre, ¿sí? Que vamos a ponerle en este caso como pruebas, se mantendría el nivel de la cuenta y el tipo de cuenta se mantendría. Una opción adicional que manejamos es esta de que permitir que la cuenta puede ser utilizada para ingresar asientos fuera del módulo. Esto nos da la opción de que al realizar asientos manuales yo pueda ubicar estas cuentas y no dejarles a todas habilitadas. Por ejemplo, si no necesito que se ingresen asientos manuales en la cuenta de clientes, no es necesario que esté activada esta opción, sino solamente las cuentas que yo vaya a ingresar a asientos manuales. ¿Ya? Entonces, regresando a nuestro ejemplo. Modifico el número de cuenta, cambio el nombre y en la parte inferior tendré los botones de grabar, actualizar, eliminar, imprimir y exportar. En este caso en particular, que estoy necesitando crear una cuenta nueva y modifique los códigos, debo optar por la opción de grabar. ¿Sí? Con esto proceso y se va a agregar el nuevo nivel. Siempre se regresa una vez que esté creada para que yo pueda verificar que en efecto se creó en el nivel que yo necesito. ¿Sí? Y aquí tendré ya la cuenta que acabo de crear, que es la de pruebas. ¿Sí? En el caso de que quiera yo editar, asimismo, tomo la cuenta, voy a tomar la misma cuenta que creé, puede ser cualquiera de nuestros niveles, se va a marcar en rojo y en la parte superior se carga nuevamente. Yo aquí edito. En estos casos, pongámosle, no sé, una P adicional, ¿sí? Que voy a editar sobre la cuenta que ya existe. Modifico el nombre y en este caso lo que presionaría sería el de actualizar. ¿Sí? Y yo ya no creo una cuenta nueva, sino que actualicé sobre la que ya tenía creada. Tenía la cuenta de caja y tengo ya ahora como pruebas. ¿Sí? Y de la misma forma, cuando necesite eliminar, nuevamente selecciono la cuenta y ahí me voy directo a eliminar. Y con esto dejo de tener ya la cuenta disponible. La opción de eliminar, como les mencioné previamente, vamos a poder realizarlo únicamente cuando yo no haya utilizado la cuenta en ningún movimiento
por ninguno de los módulos dentro del sistema. ¿Sí? De esta forma vamos a poder nosotros ir administrando todo nuestro plan de cuentas, creando nuevas opciones, modificando o eliminando cuentas que no sean necesarios. Hay muchos casos en donde estas cuentas predefinimos con un plan estándar o un plan que a lo mejor estuvo de una estructura en un sistema anterior y actualmente queremos manejarlo de forma diferente, lo podemos hacer y es recomendable realizarlo en los primeros pasos, que es más sencillo la configuración. ¿Sí? En el transcurso o en el uso del sistema se van a poder crear cuentas nuevas y se van a poder modificar las próximas pantallas que vamos a verificar, que es destinos fijos o puntos de facturación, para modificar para lo nuevo, digamos. Todo lo antiguo va a mantener su cuenta, pero lo nuevo ya posiblemente tengamos la cuenta nueva y podemos ya reconfigurar. ¿Sí? Ahora, las opciones que tenemos de imprimir y exportar va a ser sobre todo nuestro plan de cuentas. Todas nuestras opciones dentro del sistema, la opción de imprimir se van a generar PDFs y todo lo que es exportar se irán a los archivos de Excel. ¿Sí? Entonces, al presionar imprimir se va a empezar a procesar el PDF y vamos a poder revisar todo cómo está estructurado actualmente el plan de cuentas. ¿Sí? Como se ve a continuación, tenemos todos nuestros niveles, todos los que están dentro. En la última sección está el tipo para poder identificar si son del activo, del pasivo o ingresos, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, nuestra siguiente sección será la de destinos fijos, que le doy paso a Jim. Ya. La siguiente sección que tenemos son los destinos fijos. Estas son las cuentas específicas donde se registran los movimientos financieros de la empresa. Aquí nosotros tenemos que configurar bien los destinos fijos para que dentro de compras, ventas, gastos, si es el caso importaciones, se vayan a las cuentas que son correctas. Por ejemplo, aquí en destinos fijos de compras, nosotros tenemos las cuentas que son del pasivo y algunas cuentas que son de ingresos, donde, por ejemplo, vamos a tener la cuenta de compras a crédito, que serían a proveedores, si es con tarjetas de crédito, igualmente lo que es el IVA en compras. Si en caso existiera descuentos, que se carguen también transportes cuando se realizan las compras y también otros. Y así igual tenemos en el área de destinos fijos de ventas, donde también se va a configurar con las cuentas de los activos y las cuentas de ingresos para poder, al momento de nosotros ingresar, realizar las ventas, se vayan a las cuentas que son correctas. De igual manera es en el destinos fijos de gastos, donde vamos a tener la cuenta del IVA en gastos, los descuentos en gastos, el transporte en gastos y los servicios en gastos, donde vamos igual a nosotros mismos a poner las cuentas a donde se va al momento que nosotros vayamos por cualquier modo al ingresar, cualquiera del gasto, sea compras o ventas, se vayan a las cuentas que nosotros mismos vamos a destinar. Ya, aquí aquí es importante mencionar que la configuración de destinos fijos es la parte estructural para que posterior podamos nosotros automatizar toda la contabilización. Entonces, lo primero que necesitamos revisar luego de haber revisado nuestro plan de cuentas va a ser destinos fijos. Desde aquí va a partir nuestra contabilización
automática, tanto en los apartados que habíamos visto de compras, de gastos, de importaciones, son las cuentas que se van a repetir en todos los asientos y dependiendo de su forma de pago, en algunos casos se va a contabilizar. Aquí es importante mencionar que debido al cambio del IVA, ahora manejamos porcentajes y estos porcentajes los vamos a tener asimismo en nuestra pantalla de destinos fijos. Entonces, además de los módulos que nos comentó ahora Jimena, en la sección de IVA compras e IVA gastos, al igual que IVA ventas, vamos a tener una división por porcentajes de IVA. Entonces, en esta pantalla, permítanme un segundito, se abre. Aquí, en nuestra sección, vamos a tener este apartado, que es un adicional que desarrollamos a partir del cambio del IVA. Vamos a tener por cada porcentaje de IVA que podamos llegar a tener, podemos configurar una cuenta de IVA diferente. Y esto depende también mucho del criterio contable que se maneje en cada empresa. Hay empresas que pueden manejar una sola cuenta de IVA y otras que pueden manejar cuentas diferenciadas en cada caso. En lo que son compras y gastos, se maneja por cada porcentaje de IVA y por cada sustento se puede manejar una cuenta diferente. Asimismo, a criterio, en estos se visualiza una configuración mucho más grande porque los sustentos tributarios, que también lo tenemos parametrizado por el SRI, cada uno de ellos puede configurarse de manera diferente, ¿sí? Lo mismo en la sección de gastos. Tenemos nuestros gastos y por cada sustento y por cada porcentaje de IVA pueden tener una cuenta diferente. ¿Sí? Ahora, en esta sección, asimismo, de destinos fijos, tendremos la de destinos fijos de productos que con el mismo criterio de los porcentajes de IVA, cada sección va a tener su cuenta o su manera de poder distinguir qué porcentaje de IVA es a nivel contable. ¿Sí? Entonces tendremos las cuentas de las compras por cada porcentaje, las del costo, las de la venta, las de la devolución y las de descuento y las de cupones, perdón. ¿Sí? Para cada uno de ellos tiene su sección y su grupo de cuentas. Aquí es importante mencionar que esta va a ser la parametrización que se le dé a los ítems de manera general. Habrá casos en los que hay ítems, voy a dar un ejemplo, que que en la mayoría yo comercializo inventario, ¿sí? Pero tengo casos en los que son servicios y yo tengo una cuenta específica para servicios. Yo puedo configurar ya de manera individual en cada ítem las cuentas que se pueden asociar a ese ítem en particular. Pero lo que configuramos en destinos fijos va a ser lo que esté predeterminado. Cuando yo creo un ítem, va a salir predeterminado de estas cuentas con la posibilidad de poder modificar. Esa modificación, que también la podemos revisar en la capacitación de inventario, en la administración de los ítems, vamos a poder cambiarlas bajo ciertos permisos y estos permisos se pueden administrar directamente en el sistema para verificar qué cuentas o en qué casos se van a poder modificar estas cuentas que configuramos. ¿Sí? Y pasando, tenemos ahora lo que es la configuración de puntos de facturación. Lo otro la configuración que tenemos son en la configuración son los puntos de facturación. Se nos va a desplegar esta pantalla donde nosotros vamos a poder ingresar los datos de los puntos de facturación.
La factura viene con 001, 001, 1, por ejemplo. Los primeros dígitos 001 es la serie que indica el número de establecimiento, que esto ya viene dado por el SRI. Y el punto de emisión de la factura que nosotros vamos a colocar va a ser, por ejemplo, el 500. Si tenemos otro punto de emisión, tendríamos que seguir alguna secuencia para nosotros poder ir llevando un orden cronológico de la facturación. En los datos de las facturas también podemos ingresar el número. Por ejemplo, en este caso empezamos con la factura número 1. La autorización se le suele poner aquí 999, o en caso de que sean las facturas físicas, se le pone el número de autorización que ya viene preimpreso ahí, otorgado por el SRI. La fecha de caducidad de la factura se le pone un número con una secuencia, por ejemplo, en este caso del año 2222, para que no se le salga con fecha caducada. Aquí continúo yo. A ver, como para hacer un pequeño paréntesis, esta configuración que tenemos de puntos de facturación, vamos a poder mantener puntos físicos y puntos electrónicos. Sí, los puntos físicos que generalmente vamos a tener puntos como el 001, 001 o 001, 002, diferente de los electrónicos que generalmente están sobre el 100, 001, 100, 500, 600, etcétera, para tener esta diferenciación de puntos físicos y puntos electrónicos. Tenemos varias empresas que tuvieron en algún momento sus puntos físicos y no pueden deshabilitarlo por mantener el historial, como de empresas mucho más recientes que ya iniciaron con un punto electrónico. Sin embargo, por estos cambios que tenemos actualmente de retenciones, que puedo yo emitir retenciones o solamente de IVA en el caso de grandes contribuyentes o en el caso de gastos no deducibles, no tengo que emitir una retención o retenciones que son parciales. Nosotros principalmente en los gastos no deducibles necesitamos mantener o tener una secuencia de estos gastos y por ello utilizamos estos puntos físicos, ¿sí? Que en toda sucursal que emita retenciones o que no seamos agentes de retención, necesitamos tener al menos un punto físico para poder tener esta mezcla de procesos u opciones. Además de que como el ser agente de retención siempre está sujeto cada año de acuerdo a las declaraciones que hagamos, podemos cambiar este año no ser agentes de retención y el próximo año ser agentes de retención. Entonces, que a partir de eso no necesitemos hacer una configuración extra dentro del sistema, sino que tengamos la opción de utilizar este punto físico y dejar de emitir retenciones. O viceversa, no emitir retenciones, ahora me creo un punto electrónico y yo puedo ya empezar a dividir. Estas, por ser no deducibles, no tienen, pero en estas necesito sí generar retenciones y poder establecer esa división. Entonces, con ese fin es que siempre vamos a tener al menos el punto 001, 001 físico creado de los puntos que ya utilizamos para facturación. Entonces, bajo ese criterio, cuando nosotros creemos un punto de facturación, además de lo que Jimé nos acaba de comentar, lo que corresponde al local es lo que nos establece el SRI de acuerdo a nuestra sucursal. ¿Sí? Esto nos predefine el SRI. Pero en lo que respecta al punto de emisión, esto puede ser cualquier número, no necesitamos ningún tipo de autorización por parte del SRI y generalmente lo empezamos a crear de acuerdo a los cajeros que lleguemos a tener o quienes van a emitir la factura. En el caso de que manejemos caja, cada usuario tenga su caja y yo puedo tener varios puntos de facturación creados. ¿Sí? Y lo que nos va a definir nuestro punto de emisión, ya sea física o electrónica, todos los datos en esta pantalla se van a necesitar estar llenos,
se emitan o no se emitan los documentos, la diferencia que vamos a tener van a ser en las fechas de caducidad, ¿sí? Y por eso le hacía aquí un pequeño paréntesis, que en las fechas de caducidad es lo que nos va a permitir a nosotros caducar los puntos o los documentos que no vamos a emitir de los que sí vamos a tener disponibilidad, ¿sí? Esto suele suceder con las retenciones que les explicaba hace un momentito, que yo tengo deshabilitado en el punto electrónico, le tengo como fecha caducada y en los puntos físicos les tengo habilitadas en todos los casos, ¿sí? Lo mismo en las notas de ventas, ¿sí? Las notas de venta que actualmente se mantienen físicas, yo las habilito y tendría la sección de facturas en fechas caducadas, ¿sí? Entonces, esto va a depender el caso de cada empresa o de cada giro de negocio, de qué documentos voy a emitir y según eso los voy habilitando en fechas, ¿sí? Como recomendación, cuando nosotros arrancamos un sistema, los puntos de facturación siempre arrancamos desde la factura número 1, ¿sí? Pero sin embargo se pueden crear o se pueden revisar en qué numeración estamos actualmente, como es este caso o este ejemplo en particular, ¿sí? Yo utilizo para facturación el punto que nos indica 001-500 y actualmente estoy en la factura 4235, ¿sí? Es en la que estoy actualmente. Si estoy iniciando, iniciaría en la factura número 1 y por ello es que mi configuración, en general, en los casos electrónicos, toda es genérica. No tengo un número de autorización, no tengo un número de inicio ni un número de fin. En el caso de los físicos que mantuvimos en algún momento o en el caso de las notas de venta, ahí sí necesito ingresar una secuencia. Tengo un número de nota de crédito actualmente con su número de autorización, que en los físicos son 10 dígitos. ¿Sí? Entonces, esta es la pequeña diferenciación de nuestros puntos físicos y electrónicos. Y además de eso, a nivel contable, en lo que son facturas, vamos a determinar por forma de pago dónde debe contabilizarle, algo similar a lo que hicimos en destinos fijos, pero para las facturas que hacemos directamente o las formas de pago que ponemos al momento de facturar específicamente. ¿Sí? Además de algunas funcionalidades adicionales que tenemos en la parte superior que vamos a poder realizar con este punto de factura en particular. Ya, entonces, en el caso de que estemos creando puntos nuevos, todos mis documentos deberían tener al menos el número 1 en el caso de los electrónicos, todos una configuración. Todos deben iniciar en el 1, todos deben tener una autorización genérica y lo que nos define o nos diferencia son las fechas que les había mencionado, ¿sí? Las fechas nos van a diferenciar si estas las voy a utilizar como electrónicas o como físicas, ¿sí? La sección un poquito más larga son las de documentos. Todos estos documentos utilizan una secuencia dentro del sistema, ¿sí? Todos son secuencias propias de los documentos que llegamos a emitir. Por ejemplo, cuando hacemos un cobro de clientes, tiene una secuencia interna, además del número de recibo o de la fecha que estemos generando. Esas secuencias con las cuales vamos a arrancar son las que configuramos en esta sección. Entonces, por ejemplo, tomando nuevamente el caso en el que estoy en el punto 001-500, me encuentro en el pago de proveedor número 5.359. ¿Sí? Y lo mismo en el número de depósito, es el número 398. Cuando iniciamos por primera vez o estamos creando por primera vez el punto, todos estos inician o arrancan en la secuencia número 1. ¿Sí? Que con esto queremos decir que nuestro primer pago desde este punto de facturación va a ser el número 1. ¿Sí? Todos estos campos, cuando los creo por primera vez, deben estar llenos, siempre. ¿Sí? Lo mismo corresponde a los números de guías y en el caso de que manejemos servicio técnico, nuestro módulo de servicio técnico, obviamente vamos a tener la bodega de origen desde donde se realizan solicitudes de transferencia, ¿sí? Este servicio técnico posterior se llega a facturar, por ello es que, o generar guías de remisión, por eso es que en el punto de facturación también está anclada lo que es servicio técnico. ¿Ya? Ahora, además de las funcionalidades de poder nosotros habilitar qué documentos tenemos o cuáles vamos a emitir, si usamos el físico o electrónico, tenemos estas características que les mencionaba, que es que yo cuando por A o B motivo cerré una sucursal, ya no la necesito o tal vez me equivoqué al crear el punto de facturación, yo no puedo eliminar ningún punto, pero puedo deshabilitarle, ¿sí?
ya no quiero utilizar por cualquier motivo, puedo deshabilitar el punto de facturación. Seguido a eso tendremos el vendedor, ¿sí? Cuando yo tengo esto seleccionado al momento de realizar la factura retail, ¿sí? Puedo yo o se me habilita un campo en el que puedo seleccionar el vendedor que está asociado o que yo necesito modificar, ¿sí? Puedo yo tomar el vendedor que está configurado en el cliente, en el caso de la factura de distribución, que es la factura más grande, yo puedo ahí tomar directamente el vendedor que está asignado al cliente. Y en otros casos yo puedo elegir entre un listado de vendedores para que se asocie esa factura a un vendedor diferente. El siguiente caso es el factura solo usuario que apertura caja. Cuando tenemos cajas, es decir, apertura de cajas, cierre de caja o arqueo de cajas, yo puedo definir si es que condiciono mi facturación. Por ejemplo, tengo 3 personas que facturan o 3 usuarios que llegan a facturar. A través de yo puedo condicionar que cada usuario tenga su punto de facturación y cada uno se hace cargo de una caja y su arqueo de caja de manera individual. Pero hay otros casos en donde no tengo, o puede ser que existan 3 usuarios que facturen, pero hay una sola persona que, que es responsable de la caja que se está arqueando o que se está cerrando. Entonces yo puedo condicionar que este punto de facturación en particular, solo quien tenga la caja abierta va a poder facturar de ese punto de facturación y otro punto que hayan 3 personas que facturen de ese mismo punto de facturación y una sola persona es el encargado de hacer el cierre de caja. La siguiente opción será el punto de facturación, es servicio técnico. Yo les había mencionado que tenemos un módulo de servicio técnico como tal. Entonces, ese servicio técnico se puede llegar a facturar al cliente. ¿Sí? Yo le facturo un servicio que posiblemente pueda tener repuestos o cosas similares. Yo predefino a través de mi punto de facturación cuál es el que voy a asignar únicamente al módulo de servicio técnico como tal. ¿Sí? Como este está condicionado al módulo específicamente, si es que no dispongo habilitado actualmente, no tendrá ningún efecto si es que está marcado este. ¿Sí? Empieza a tener efecto en cuanto el módulo esté habilitado. La siguiente opción es el punto de factura es negociable. Este es un proceso que se lo realiza directamente en la página del SRI que convierte a las facturas, literalmente como dice su nombre, en factura negociable comercial, ¿sí? Y estas facturas tienen la característica de que no se pueden anular. Todo el procesamiento que se le da a esta factura como factura negociable y comercial se lo hace todo el proceso en la página del SRI. Sin embargo, nosotros llegamos a hacer la factura y restringimos con esta sección de que ninguna de las facturas que fueron realizadas por ese punto se puedan anular. ¿Sí? Esta sección es opcional, ¿sí? Hay que considerarlo mucho cuando vamos a utilizar estas opciones y considerar que si llego a utilizar esta opción no voy a poder anular la factura. ¿Sí? Porque tiene su propio tratamiento dentro de la misma página del SRI, incluso ahí no se puede anular esta factura. ¿Ya? Para cada opción vamos a tener nuestro botón de actualizar junto al campo que necesitemos modificar, ¿sí? Esto con la opción de que no necesariamente tenga que modificar toda la pantalla, sino cada proceso de manera individual. Entonces, junto a cada opción tengo mi posibilidad de actualizar únicamente esa sección. ¿Sí? La siguiente opción es el bloqueo de una caja abierta, ¿sí? Esto es sí mismo para empresas o personas que lleguen a utilizar arqueos de caja y cierres de caja. Este es, digámosle, como un control, ¿sí? Este control permite que las cajas no se queden demasiado tiempo abiertas. Sí, por ejemplo, yo tengo como política interna dentro de la empresa que las cajas no pueden estar más de un día abiertas. Abren en la mañana, obligatoriamente en la tarde tienen que cerrar. Entonces, con esta política, yo puedo establecer si un usuario
no me cerró la caja en el día, yo le bloqueé el que pueda seguir facturando hasta que no cierre su caja anterior. ¿Sí? Y esto nos puede servir también con casos en los que yo necesite revisar que la caja esté bien cerrada, que no haya opciones o casos en los que necesite hacer una apertura de caja y yo la apertura de caja no puedo hacerlo si es que ya está nuevamente abierta la caja. Entonces yo tengo como un control sobre eso, de que esté bien cerrada la caja, si no la aperturo y hago que cierren nuevamente, o que no se salte el proceso como política y me cierre la caja antes de iniciar una nueva caja. Entonces, yo puedo condicionar esto por punto de facturación. Entonces, todas las personas que facturen del 001-500 con su responsable de caja, voy a habilitarle para que se bloquee en esta cantidad de tiempo, ¿sí? Si en 2 días no está cerrada la caja, se bloquea necesariamente y obligatoriamente debería cerrar su caja para volver a abrirla y continuar con la facturación. ¿Sí? Esta opción es opcional en todos los casos, casi siempre está deshabilitada por defecto, pero si es necesario, en algunos casos ustedes pueden ya bloquearles a ciertos puntos, a unos sí y a otros no, de acuerdo a lo que se vaya a necesitar. ¿Ya? Esto de opciones que tenemos en la parte superior. Luego, en la parte inferior dentro de facturas, ¿sí? Aquí estábamos mencionando las cuentas contables que necesitamos, ¿sí? Esta es la parte más larga en cuanto a facturación por ciertas características. Entonces, dentro de ellas que nos explicaba Jime, es que las cuentas contables va a ser de acuerdo a la forma de pago que hagamos al momento que estamos haciendo la factura como tal, no cuando ya hicimos y luego hicimos un cobro sobre esa factura, sino sobre el momento que estoy haciendo la factura. Entonces, quiere decir que cuando yo haga una factura, en este caso nos indica que es la del efectivo, yo voy a tomar esta cuenta para contabilizar, valga mi redundancia, esa forma de pago. ¿Sí? Y así de forma simultánea las siguientes, cuando sea con cheques, con tarjetas de crédito, cuando mande a crédito y estos clientes sean considerados como no relacionados, ¿sí? Una puede ser una cuenta y cuando sean relacionados puede ser una cuenta diferente. La opción de relacionados y no relacionados está también dentro de la administración del cliente. Cuando yo creo un cliente, sí puedo yo marcar que este se considera relacionado y tiene su contabilización de forma diferente. ¿Sí? Aquí hay una cuenta adicional que esta necesitamos siempre tener en consideración cuando manejamos cajas. Cuando hay un tipo de descuadre, ya sea que sea sobrantes o faltantes, cualquiera de los dos casos, yo ese descuadre no puedo no tomarlo en consideración. ¿Sí? Esto se va contablemente, necesito registrarlo en una de nuestras cuentas, ¿sí? Y a partir de esta se puede regularizar, ya determinar el por qué se dio el descuadre, tal vez dieron un vuelto o tengo que hacer una nota de crédito o cualquier motivo por el que llegue a darse este descuadre, yo poder regularizar. Entonces, siempre es importante verificar a dónde se va a contabilizar mi descuadre para yo poder tomar acciones a nivel contable sobre los valores que vayan asociados a esto, ¿sí? Entonces, esta cuenta en muchos casos no le prestan mucha atención hasta que hay un descuadre propiamente y a nivel de balance tenemos ya ahí valores que tal vez no los consideré en un tiempo prudencial, digamos, ¿sí? Que me di cuenta después de medio año cuando ya tenía un descuadre hay valores. Entonces es importante ir dándole seguimiento a esta cuenta de poder identificar si son sobrantes o si son faltantes. ¿Sí? Y este también se puede amalgamar con el reporte de cuadres de caja, que ahí también me da mis descuadres, mis valores para determinar quién cerró o de cuándo fue o de qué valores fueron, etcétera. ¿Sí? Luego, tenemos esta opción del perfil que crea el documento pendiente para depósito de cajas. Nosotros, una vez que se haga el cierre de cajas, estos pasan a depósito. Tenemos una particularidad aquí que es opcional, ¿sí? Cuando ya cerraron la caja, ¿sí? Puedo yo trabajar los depósitos a través de documentos pendientes.
en nuestro menú de flujo de trabajo, que también lo veremos ya más detallado en las siguientes capacitaciones, es a manera de, perdón, no, de una bandeja de entrada, digámoslo así, y se van a asociar todos los documentos que se vayan a necesitar. En este caso en particular de los depósitos de caja, yo puedo crear o puedo ir verificando aquí todos los depósitos que estén pendientes de realizar por caja. ¿Sí? Cada caja tiene su documento pendiente para que yo pueda hacer el depósito de esa caja en particular. A diferencia que cuando lo hago desde la pantalla, está en un orden específico. Debo hacer el depósito de la caja, de la primera caja y luego continuar. ¿Sí? Esa es la opción que nos da esta sección de a qué perfil va a llegar ese documento pendiente para que pueda hacer el depósito de caja. ¿Ya? La siguiente opción que disponemos es la de bodega por defecto. Esta bodega establece que cada que yo cargue la factura con el punto de facturación que estoy creando aquí, que en este caso sería el 001500, cargo ese punto de facturación y me va a cargar esta bodega en particular. Yo puedo tener N cantidad de bodegas, pero abro ese punto y se carga este en específico. Sí voy a poder modificar en el momento de facturar cualquier otra bodega siempre que disponga de los permisos, pero esto me facilita el que no tenga que elegir entre varias, sino que ya esté predispuesto a la que quiero por defecto, digamos. ¿Ya? Ahora, y la última sección que tendremos aquí en nuestra sección de facturas van a ser diferentes procesos que no necesariamente tenemos que utilizarlos en todos los casos. Habrá unos que sí, otros se asocian al giro de negocio en el que vamos nosotros a darle esta pequeña particularidad. Los primeros que son, por ejemplo, el de genera documento pendiente para seguimiento es un proceso postventa, en el cual, asimismo, a través de documentos pendientes en flujo de trabajo, se va a generar, a partir de que realice la factura, un documento pendiente en el que yo voy a poder llenar una bitácora y decir a este cliente, no sé, le tengo que entregar tales documentos, le hice una llamada, o tengo que llenar una bitácora del transporte o algo por el estilo, le doy todo ese seguimiento a través de documentos pendientes, ¿sí? Esta particularidad es siempre que yo tenga este servicio postventa y que necesite llenar o configurar cierta información, ¿sí? Si es que esto yo lo tengo marcado, automáticamente en flujo de trabajo van a empezar a llegar estos documentos y siempre me va a indicar este nombre, ¿sí? Que es seguimiento, para que yo pueda llenar esa bitácora. La siguiente opción que tenemos es genera documento pendiente de la factura para imprimir. Asimismo, esto a través de documentos pendientes, automáticamente al momento que grabe la factura, se me va a generar uno por imprimir. Entonces, esto automáticamente se genera el pendiente, yo abro la opción de ver facturas, que podemos igual verlo un poquito más detallado en esta capacitación, y yo puedo imprimir, ¿sí? Hay ciertos giros de negocios o empresas o políticas, digamos, en el que una persona es la que se encarga de facturar, pero donde le entregan el producto no necesariamente es un despacho, sino que solamente la entrega del producto lo hace otra persona o necesita un registro otra persona. Entonces, yo puedo de redirigir ese documento pendiente al perfil de esa persona y ella solo imprima y le entrega el producto que se necesita en ese caso. ¿Sí? No, no se debe considerar esto como parte del despacho. Los despachos tienen su propia pantalla y su propia gestión y hay un documento de impresión de los despachos que no se debe considerar con una opción de imprimir, sino que es una opción adicional para que yo no le mande al cliente la factura física y lo revisen, sino que ya automáticamente tengan eh, revisado, digamos, más bien todos los documentos que tenga yo por imprimir o por entregarle al cliente y sea más efectivo la comunicación. O sea, que haya una comunicación dentro del sistema y no de boca a boca entre dos personas, por ejemplo. La siguiente opción que tenemos es la guía de remisión. ¿Sí? Esta guía de remisión se va a generar o vamos a tener posibilidad de generarlo de manera automática al momento de facturar. ¿Sí? Esta también es una opción
que se debe considerar porque no siempre necesito una guía de remisión. Hay veces en las que el cliente está en oficinas y no necesita una guía, otros en los que a veces sí, a veces no, y otros casos en los que no necesito una guía en absoluto. Este check que vamos a marcar da esa particularidad de que todas las facturas van a generarse una guía de remisión. Y eso me obliga que al momento de facturar, esto es en nuestra factura de distribución, que es la factura más grande, no la retail, me obliga a llenar los campos de transporte, la placa del vehículo para que se pueda generar esa guía. ¿Sí? Entonces aquí hay que dividir, en el caso de que haya secciones de distribución y retail al mismo tiempo, dividir los que sí se necesite generar guía de remisión, perdón, establecer un punto de facturación y un punto de facturación para los que tengan que realizar facturación retail y no necesite una guía o no me obliga a tener los datos de la guía. Ya, ahora las siguientes opciones que es la factura es itinerante o que se necesite facturación en bloque, ¿sí? Productos en bloque, tenemos o la facturación automática están relacionados a facturación masiva, ¿sí? Generalmente en nuestros sistemas de cable, de televisión por cable o internet, tienen esta facturación masiva el primero de cada mes o tienen sus facturas sobre el cobro, ¿sí? Entonces ellos te manejan una estructura diferente de facturación y ellos tienen determinados sus puntos de facturación propios para este tipo de facturación en particular. Estos por defecto casi siempre están desmarcados. En este ejemplo en particular es una facturación que se puede realizar en bloque y es por ello que yo lo puedo tener aquí marcado. Entonces hay que ir revisando, como les decía, habrá casos en los que sea necesario, otros en los que no. Hay que irlo analizando según vaya siendo el requerimiento de cada. ¿Ya? Esto sería en cuanto a las opciones adicionales que podemos manejar en los puntos de facturación, ¿sí? Que les da particularidades al momento de hacer una factura de venta. No sé si hasta el momento tenemos alguna consulta, tal vez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, tengo una consulta. Sí, claro. Verá, lo que pasa es que ahí tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la física, como usted me decía, nosotros utilizamos por lo general para cuando es un gasto no deducible o no necesita una retención. Ujú. Ahora, tengo justo el caso de que como estamos con estos cortes de luz, se mandó a hacer facturas preimpresas. En este caso, ¿cómo tendría que manejar? ¿Sería otra factura física o esta que está habilitada, digamos, la actualmente que manejo se hace sobre esa? No, eso no comprendo. O sea, si el punto de facturación, por ejemplo, o sea, ya teníamos un punto físico y en las facturas preimpresas que mantiene actualmente mantiene esta numeración, o sea, que sea 001, se puede utilizar, porque la única opción que nosotros actualmente utilizamos es para las retenciones, pero la de factura está caducada. Usted podría actualizar con la información de la factura preimpresa y empezar a utilizarlo, ya dejarlo habilitado con las fechas y con los datos que le he mencionado, que es el número de autorización, número de inicio, el número de PIN. Pero si no coincide en ninguna de las dos opciones, ni en local ni en punto, ahí sí es preferible realizar un punto nuevo. Sí, coincide, de hecho coincide, pero mi pregunta es, ok, la actualizo, perfecto, la puedo utilizar para las facturas físicas, pero en este caso, cuando son los no deducibles, ¿aplicaría a esta misma física o sería otra? No, puede ser al mismo, porque ahora, a menos que las retenciones también tenga físicos. No, no tengo físicas. En este caso no es necesario otro punto, solo si ahí sí tiene, además de las facturas, las retenciones físicas, las retenciones ya van a tener su propia secuencia, entonces ahí sí necesito ya em, tener ya un punto diferente. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda tal vez?
Y buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Yo quisiera saber un tema respecto a las facturas físicas justamente. ¿Qué pasa cuando las facturas físicas no son utilizadas en su totalidad y y se caducan? ¿Hay una forma de ingresarlas al sistema también las caducadas y se debe ingresarlas al sistema las caducadas o solamente se dan al formulario del Eh, SRI? y estas facturas, ¿iniciamos ya hace algún tiempo? ¿Necesitamos controlarlas ahora o sacamos ahora y ahorita están, digamos, pasó, no sé, 3 meses y están ya caducadas? Correcto, nosotros por lo general, por alguna eventualidad, ya sea en el sistema, ya sea en estos casos de luz y eso, siempre tenemos boletines físicos. Entonces, le decía a mi contadora que si está declarando las facturas físicas caducadas también, y ella me decía que sí registra en el SRI, pero que en el sistema no las registraba. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hay en algún lado cómo registrar estas facturas caducadas y evidenciar en el sistema que efectivamente las declaramos como caducadas? Porque si nos pasa eso, ¿no? Como es eventualmente lo que pasa, a veces utilizamos 2, 3 facturas de un boletín de 100 facturas y pasa el tiempo y obviamente ya se caducan. Es en la eventualidad que utilizamos. O sea, dentro del sistema sí lo podemos realizar, podemos ingresar y en la fecha es lo que le estableceríamos que ya está caducado y va a quedar en registro. Solamente digamos que en el caso de que ya sean muy antiguas, antes de arrancar el sistema, tendríamos solamente que darle de baja dentro de la misma página del SRI. No sería tan necesario ingresar propiamente las caducadas solo para que reflejen como caducadas dentro del sistema. A menos que quisieran sacar un reporte futuro o tener evidencia de qué puntos de facturación físicos tenían en ese momento habilitados para que los pueda ingresar, pero como para que nos diga propiamente que estos están caducadas, digámoslo así, no tendremos opción que diga de esa forma, pero sí podríamos la fecha como tal marcarle como caducada. Ya, ok, ¿Ya? muchas gracias. ¿Alguna? Un gusto. ¿Alguna otra duda? Tal vez con respecto a los procesos que habíamos visto hace un momentito en plan de cuentas o en destinos fijos, no sé si alguien lo ha podido revisar con respecto incluso a las últimas modificaciones con respecto al IVA, han revisado. Ya, listo. Entonces, en este caso, podríamos dar por terminada esta sesión. Recuerden que les vamos a dejar ahora en el chat una pequeña encuesta que no les va a tomar más que un par de minutos con una retroalimentación que nosotros necesitamos para poder ir mejorando y para las siguientes sesiones que vamos a tener, ¿sí? Y en el foro que vamos a tener, les voy a indicar justo ahora en el videíto que les mostrábamos. Tenemos esta pantalla en donde está nuestro plan de formación. Vamos a tener realiza tus consultas o revisa tus sesiones, que es donde vamos a poder ir viendo todos los links donde vamos a podernos conectar. En realiza tus consultas vamos a poder tener o hacer las preguntas que necesitemos y les responderemos en el transcurso del día. Y asimismo aquí les dejamos ya esta pequeña encuesta para que nos puedan ayudar llenando, ¿sí? Cualquier duda, igual vamos a estar en la sesión del día de mañana. Nos comentan cualquier novedad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, Joana.